Lo vemos en los embalses. Como han escuchado, rondan el 50% de su capacidad, cuando el año pasado por estas fechas el volumen embalsado era del 62%. Destacan por su bajo nivel el de Aguilar de Campo en Palencia o el de la Cuerda del Pozo en Soria. El embalse de la Cuerda del Pozo en la provincia de Soria se encuentra en torno al 50% de su capacidad total. Hace un año, por estas mismas fechas, el agua embalsada rondaba el 70%. Precisamente, ese dato de 2021 se corresponde con la media de agua embalsada de los últimos 10 años. En el verano de 2020 se llegó a superar esa media, ya que en esas fechas se llegó a un 80% de agua embalsada. Con todos estos datos se explica la imagen actual del embalse de la Cuerda del Pozo, ya que muestra un aspecto más vacío que en los 2 veranos anteriores. Nos vamos a Soria, que ha inaugurado la 15ª edición de Expoesía. Hasta el 7 de agosto, cerca de 100 poetas mostrarán sus obras en esta Feria del Libro, especializada en la poesía, que ha comenzado homenajeando a Leonor Izquierdo el día que se cumplen 110 años de su muerte. Una vez tiven un cravo cravado no corazón, e eu non me acordo xa era aquel cravo douro, de ferro ou de amor. Solo sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou que eu día e noite sin cesar xoraba cal xorou Madalena na pasión. Los versos de Rosalía de Castro han acompañado a Leonor Izquierdo en su tumba del Cementerio del Espino, en Soria, 110 años después de su muerte. Este homenaje al primer amor de Antonio Machado es el prólogo a la inauguración de la 15ª edición de Expoesía. Este año, la comunidad autónoma invitada es Galicia, y por eso Rosalía de Castro y otros poetas gallegos serán los protagonistas. Recuerdo a Rosalía de Castro Almeno, fundadora con Bécquer y con Augusto Ferrán de una de las líneas fundamentales de la poesía en lengua española contemporánea. Expoesía llenará el Parque de la Alameda de Cervantes de recitales, conferencias, actividades infantiles y conciertos. Culminará el 7 de agosto con una actuación itinerante de gaiteros. Hasta entonces, cerca de un centenar de poetas mostrarán sus obras en esta Feria del Libro especializada en poesía. En Covaleda, en plena comarca de Pinares Soriano, se ultiman los preparativos para que mañana comience el Covaleda Fest, un festival que atraerá a 10.000 asistentes entre el 4 y el 7 de agosto. Otros festivales de la comunidad, como Músicos en la Naturaleza, se han aplazado por el alto riesgo de incendios, y esto en el pueblo ha generado debate. Escenario, sonido, carteles, todo listo para dar la bienvenida al Covaleda Fest. Todos los abonos están vendidos. Se espera que pasen por este recinto en torno a 10.000 personas. El festival se celebra en pleno corazón del bosque de la comarca de Pinares. Por eso no todo el mundo en la zona ve oportuno que se celebre ahora debido al alto riesgo de incendios. En Castilla y León ya se han aplazado festivales como Músicos en la Naturaleza o Demanda Folk por esta razón. Creo que no es el momento ni el lugar adecuado. Por el tema de lo de los incendios es normal que la gente quiera aplazarlo. Llevo muchos años trabajando con Bombero Forestal y sé que este monte ahora mismo, esta zona donde estamos, estas 22 hectáreas, no tienen riesgo de incendio a no ser de que sea algo provocado. Aunque también se ve como una oportunidad para la comarca. Estos conciertos es bien para el pueblo y bien para todo. Y poner de alguna manera Covaleda en el mapa de España, que falta le hacen. Agentes medioambientales de la Junta y del Seprona vigilarán el monte para prevenir incendios. Es una zona muy rica de bosque y monte y es uno de los riesgos que puede suceder. También se dispondrá un punto violeta para prevenir abusos sexuales y agresiones con sustancias químicas. Morad, Natalia Lacunza, Lala Love You o Reelsby serán algunos de los artistas que actuarán en estos escenarios. Castilla y León ha sido el segundo destino preferido en turismo rural durante el mes de junio, solo detrás de Baleares. Las pernoctaciones en la comunidad durante este mes crecieron un 20,1% respecto al año anterior, aunque aún no llegan a los datos de 2019 antes de la pandemia. Un total de 64.406 viajeros eligieron Castilla y León como destino para su visita, con una estancia media de casi 2 días. Este dato en el conjunto nacional sube a los 2 días y medio. Más del 88% de estos visitantes fueron españoles. Sin embargo, el reparto de estos turistas es desigual. Algunas casas rurales de la comunidad están detectando que tras el fin de las restricciones por la pandemia, los viajeros eligen destinos más masificados para sus días de descanso.
Guillermo regenta 2 casas rurales en Molinos de Duero. Reconoce que este verano está teniendo menos llamadas para reservas que el año pasado. Una cosa son las llamadas para preguntar y otra cosa al final son las reservas consolidadas, ¿no? Pero llamadas en sí como un 80% menos que el año pasado. Desde la patronal del sector todavía tienen esperanza en el mes de agosto, aunque ya han detectado una caída del 20% en las reservas respecto a 2021. Teníamos unas perspectivas más altas que estos 2 últimos años, que gracias a la pandemia tuvimos un nivel de ocupación bastante importante, tengo que deciros. Pero bueno, la verdad que no se están cumpliendo estas perspectivas, está siendo algo más flojo. Consideran que la relajación en las medidas contra la pandemia están provocando que los turistas elijan destinos más masificados. El turismo ha apostado por el turismo de playa. Por otro lado, creen que Soria ha traído reservas de turismo rural canceladas en las provincias más afectadas por los incendios. Eso, tristemente decirte, sí nos favorece también a Soria, que estamos teniendo muchísimas reservas de última hora y muy posiblemente sean de otros lugares que han tenido que anular. De cara al otoño desean que sea lluvioso y de ese modo propicio para la campaña micológica. El Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado la adjudicación de los trabajos de restauración forestal de emergencia en la zona arrasada por el incendio de la Sierra de la Culebra. Cuentan con un presupuesto de 2 millones de euros y los llevarán a cabo 4 empresas zamoranas con una duración aproximada de 7 meses. Estos trabajos se centrarán en estabilizar los suelos ante el peligro de erosión por la lluvia y en recuperar los ecosistemas tras el peor incendio de la historia de Castilla y León. Precisamente para prevenir incendios forestales, en algunas provincias se realizan trabajos durante todo el año. Lo hemos comprobado en la comarca de Pinares, entre Burgos y Soria. Raíces con las que se puede tropezar, ramas a la altura de los ojos y ausencia total de camino. Vemos aquí que se ha perdido el sendero, que no hay ninguna orientación. Por ejemplo, así es como crecen los árboles cuando no se realizan trabajos de silvicultura. El pino, en vez de coger altura, va a coger más anchura. El bosque se llena de combustible. Cuando tenga que venir una cuadrilla, un retén, para intentar apagar un fuego, va a encontrarse aquí un obstáculo. La situación contraria se consigue gracias a la tala, poda y desbroce del bosque. En la comarca de Pinares, entre Soria y Burgos, estos trabajos tienen su propio léxico. Ella se llama Morena. Mi compañera. Pablo y su compañera Morena están haciendo la entresaca. Consiste en talar algunos árboles para sacarlos del bosque. Mientras Morena se come la hierba del suelo, Pablo busca los árboles marcados por los agentes forestales para talarlos. Luego los arrastran hasta los caminos para que las máquinas puedan almacenarlos en camiones y transportarlos. De tenerlo limpio y de ponerlo en valor, el monte va generando recursos que reinvertimos una parte de ellos en el mismo monte. Así se despeja el camino a los equipos de extinción, aunque el riesgo cero no existe. Más con las ramas secas, que luego esto se seca, se queda aquí y si quieren te meten un cerillazo y te lo prenden. La matarrasa es el principio y el final de todos estos trabajos. El ciclo de la madera en la comarca de Pinares empieza y termina en terrenos como este. Se talan todos los árboles, se plantan nuevos y así las generaciones futuras podrán seguir trabajando la madera y disfrutando de sus bosques. Así se mantiene el bosque generación tras generación. Dentro de 4 días entrará en vigor el plan de ahorro energético del Gobierno, que obligará a los comercios a apagar sus escaparates a las 10 de la noche o regular la temperatura del aire acondicionado. Desde la Confederación Empresarial de Comercio de la Comunidad critican esta decisión y piden diálogo a la hora de instaurar estas medidas. El comercio local critica la obligación de apagar los escaparates a las 10 de la noche. Eso es un fastidio porque el escaparate es una forma nuestra, un punto de venta para enseñar nuestros productos a la gente que está en las calles. Aparte luego la inseguridad que se puede generar por tener las calles oscuras. El Real Decreto obliga a tener carteles o paneles informativos de la temperatura de los locales. También establece un sistema de cierre de puertas con el fin de impedir que permanezcan abiertas permanentemente. Estos dispositivos tienen que estar instalados antes del 30 de septiembre. Señalan que es difícil encontrar instaladores y que esas inversiones económicas ponen en aprieto a los comercios. Los comercios estamos en un momento económicamente muy delicado y todo lo que nos suponga más coste, pues para nosotros es muy difícil de asumir.
Sobre la temperatura de los locales proponen que se adecúen a las características de cada negocio. No es lo mismo tener el pescado a 25 grados que tenerlo a 18, por decir algo, ¿verdad? Y no es lo mismo una ropa de tienda en Soria que una tienda de ropa en Sevilla. Afean al gobierno la falta de diálogo. No se puede generalizar y no se pueden imponer de la noche a la mañana unas medidas para ponerlas en marcha ya, a la semana que viene. Pues no. Piden al gobierno que negocie con el sector y las comunidades autónomas las medidas de ahorro energético. Una parte importante a la hora de proteger los bosques es la educación. En Soria hemos conocido el proyecto Soria Forest Adapt, que enseña a los niños cómo cuidar el monte y con él los ecosistemas que les rodean. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo se produce? En el taller infantil de educación ambiental del proyecto Soria Forest Adapt se reflexiona sobre estas y otras cuestiones cruciales para el futuro de la humanidad y del planeta. Lejos del pesimismo, aquí se pone en valor el papel de la gestión forestal para adaptar los bosques ante este reto. Que estén bien delimitados por cortafuegos, que estén adecuados a que cuando haya un evento puedan ser más resistentes y más resilientes. Los técnicos del taller recalcan que la educación ambiental en edad escolar es fundamental para proteger los ecosistemas en el futuro. Es mucho más fácil teniendo una educación ambiental previa que después se respete el bosque o se sepa hacia dónde se va o qué es bueno para ello o qué es malo. En la comarca soriana de El Valle, esta educación ambiental forma parte de la cultura local. Para los niños es una cosa, pues eso, que lo tienen a mano. O sea, el salir y darse un paseo a coger setas o ir a dar una vuelta al monte es natural para ellos, o sea, es algo usual. Ya sea en edad infantil o adulta, en la protección de la naturaleza todas las personas juegan un papel. El incendio de Santa Cruz del Valle está sin llama, pero las continuas reproducciones hacen que no se pueda bajar la guardia. 5 días y noches de trabajo contra el fuego que esta madrugada se han centrado en refrescar la zona para asegurar el perímetro. Allí está nuestra compañera Marina Neila. Marina, ¿cuál es la situación en este momento? Pues la evolución del incendio es favorable, el perímetro no ha aumentado, aunque sí existen pequeños focos de reproducción que intentan apagar de inmediato. Lo que sí nos dicen es que no pueden bajar la guardia esta tarde porque se espera que entre las 7 y las 9 de la tarde haya rachas de viento de hasta 50 km por hora e incluidos tormentas secas. Los vecinos que están desalojados deben permanecer desalojados y deben esperar a que pasen esas 2 horas malas porque es entonces cuando se valorará bajar o no el nivel de peligrosidad. Evolución favorable del incendio del Valle del Tietar, aunque los equipos de extinción no bajan la guardia. En las próximas horas preocupan las tormentas secas y el viento. La previsión de tormentas secas con fuertes rachas de viento aproximadamente durante 2 horas, de las 19 a las 21 horas, lo que nos obliga a ser cautelosos. Por este motivo, los vecinos desalojados tendrán que esperar para volver a sus casas. De esos 10 vecinos de Pedro Bernardo que se encuentran todavía en alojamientos alternativos, vecinos de la urbanización El Picadero. La orografía dificulta que los bomberos puedan llegar a las zonas de extinción. Para conseguirlo, se ha empleado fuego técnico. El fuego iba con tal virulencia que se saltaba las pistas, entonces no teníamos otra forma de acceder a las zonas de extinción a no ser que fuera a través de fuego. Estas quemas controladas permiten a los bomberos ganar espacio para trabajar con seguridad y contener el avance del incendio. Solo se pueden realizar por personal técnico especializado. Desde el puesto de mando avanzado se tiene controlado en todo momento dónde están las personas del dispositivo y dónde están trabajando, y podemos valorar cuándo se puede hacer un fuego técnico porque las personas no corren peligro. Más de 500 efectivos trabajan desde el pasado viernes para apagar el incendio. En el operativo participan convoyes de Segovia, Salamanca, Valladolid, Zamora y de la Comunidad de Madrid. En Soria se ha inaugurado la exposición Bendecir los campos, desvanecer las tormentas. Se trata de un recorrido por las tradiciones religiosas en la sociedad campesina de la provincia. La muestra es fruto de un trabajo de investigación sobre estas costumbres. Al caminar por los campos de Soria es posible encontrar cruces similares a esta.
Una investigación ha buceado en las costumbres de la sociedad campesina creadora de estos monumentos. El resultado se recoge en la exposición Bendecir los campos, desvanecer las tormentas. Que servían para muchas cosas y una de las que más características de aquí de la provincia era bendecir campos. La investigación ha recopilado testimonios de más de 100 informantes. En ellos se recogen prácticas religiosas y tradiciones como las conjuras contra plagas, tormentas y sequías. Nos ha interesado mucho recoger prácticas de tirar piedrecitas a las 12 piedrecitas a la tormenta, tirar cohetes ya en un momento más posterior, poner las hachas de cortar la madera en los umbrales, sacar la cruz de Caravaca, sacar la reliquia, etcétera, etcétera. La muestra recoge objetos que formaban parte de los rituales. A través de vídeos se pueden ver algunos de estos ritos. También hay recreaciones artísticas de estas cruces. Teníamos la base de fotografías de muchas cruces porque no corresponde a ninguna en concreto, es una más en base a que cogemos un detalle de una, otro detalle de otra. La exposición trata de salvaguardar esta parte de la historia de Soria. Eso era fundamental recogerlo porque eso evidentemente prácticamente ya no se hace y se va a perder. La exposición se puede visitar hasta el 30 de septiembre en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria. Después recorrerá la provincia. La primera parada será en Ágreda en el mes de octubre. Un problema, el de la falta de médicos y enfermeras, que se agudiza en verano y estos profesionales aseguran se repite año tras año. Muchos cogen vacaciones y el resto se sobrecargan de trabajo para que el servicio salga adelante. Piden aumentar las plantillas. Los sindicatos denuncian la falta de personal sanitario en Soria. Explican que en la plantilla del servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara hay 13 médicos y que ese número se reduce a 10 en verano, cubriendo las ausencias echando horas extra. Sigue habiendo los mismos profesionales que están trabajando durante el invierno, no se refuerza porque faltan médicos, faltan enfermeras, faltan técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, falta prácticamente todo tipo de personal. Agotamiento físico y agotamiento mental. Al final, pues el personal acaba saturado. Insisten en que este problema se repite año tras año, perjudicando la calidad del servicio público. Este año se avisó a la gerencia y se le dijo va a volver a ocurrir, pues la gerencia la verdad es que hizo caso omiso a nuestras solicitudes y no nos contestó. Por su parte, la delegada de la Junta asegura que se ha reforzado el servicio de atención primaria, especialmente en los centros de salud rurales. Hemos reforzado en bastantes sitios, como es en el Burgo de Osma, como ha sido ahora en la zona de Pinares y donde se requiere en función del volumen de las personas. Yolanda de Gregorio señala que la falta de médicos es un problema general en toda España que en Soria se agrava en verano por el aumento de población. Te puedo decir que desde el 1 de julio al día de hoy tenemos más de 8.300 personas con cartilla de desplazados. Mientras los sindicatos exigen que se contrate más personal, especialmente de cara al puente del 15 de agosto. Hoy hemos conocido los datos del IPC correspondientes al mes pasado. En julio los precios bajaron 3 décimas en la comunidad, el mismo dato que en el conjunto del país. Si atendemos a la evolución a lo largo del último año, encontramos un incremento del 12% en Castilla y León y del 10,8% en toda España. Por sectores, los precios subieron cerca de 3 puntos en vivienda, electricidad y gas y 9 décimas en restaurantes y hoteles. Las mayores bajadas se registran en vestido y calzado, un 11,4% por las rebajas de verano. También se nota esa bajada, aunque en menor medida, en comunicaciones y en transporte, en torno al 2%. El transporte es el segundo sector que más baja los precios y la razón se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes. En 7 semanas la gasolina ha bajado su precio un 13%, mientras el diésel lo ha hecho un 11% en 6 semanas. Es el mayor descenso desde la primavera de 2020. A pesar de esta bajada de precios, el Boletín Petrolero de la Unión Europea marca como precio medio de los carburantes en España 1,8 euros por litro. Eso sí, a ese precio hay que restarle la bonificación de 20 céntimos del Gobierno. Seguimos en las carreteras de Castilla y León porque durante el año pasado solo en la comunidad hubo 15.000 multas por conducir sin seguro o sin carnet, bien por tenerlo caducado, haber perdido todos los puntos o por no haberlo obtenido nunca. Estos dos últimos son un delito contra la seguridad vial que lleva consigo penas de hasta 6 meses de cárcel. Conducir sin carnet y conducir sin seguro.
Estas conductas acumulan alrededor de 15.000 multas al año en Castilla y León. Me parece sorprendente que siga habiendo tanta gente que va sin carné. Y aparte de no tener seguro, te repercute eso, que tienes un accidente y ¿quién lo cubre? Pero ahora les da igual que lo choques o no y no te dejan ninguna nota. Conducir sin seguro es una infracción que alcanza las 8.700 sanciones en la comunidad. La falta de ingresos es uno de los factores que explica por qué se comete esta infracción. Aquellas personas que van muy justas a final de mes, entonces intentan resumir o quitar los mayores gastos posibles y creen que el seguro es un gasto que se puede quitar y que no corren ningún riesgo. Conducir sin carnet está más relacionado con el comportamiento. Al año se imponen 6.940 multas por esta razón, la mayoría a conductores que perdieron todos sus puntos. Son personas que han cometido muchas infracciones, que o beben o toman drogas habitualmente, entonces su riesgo de tener un accidente es mayor. No porque no tengan puntos, sino por su perfil personal que tienen. Conducir sin carnet puede suponer 6 meses de cárcel. Para recuperarlo hay que hacer un curso de reeducación vial, mientras la sanción por circular sin seguro oscila entre los 600 y los 3.000 euros. No solo el campo nota esta falta de agua, algunos pueblos también están empezando a tener problemas de abastecimiento, sobre todo aquellos que en verano multiplican su población. En Soria, la Diputación ha repartido más de 530.000 litros de agua en camiones cisterna solo durante la última semana. Sequía y pasar de 30 a 300 habitantes consumiendo agua. Esa es la situación en Ventosa de San Pedro durante las fiestas de agosto de 2022. Los pozos que abastecen a esta pedanía están vacíos. Venimos, somos muchos, lo agotamos todo. Claro, somos mucha gente en comparación con el resto del año. Para beber se recurre al agua potable que distribuye la Diputación en cisternas. Están los acuíferos tan bajos que no tenemos agua. De esta manera se puede pedir un vaso de agua en el bar del pueblo. En San Pedro Manrique, en cambio, hay que beber agua embotellada. Los camiones cisterna no pueden acceder al depósito municipal porque el camino es demasiado estrecho. La única solución es bombear el agua desde el río Linares, aunque no es apta para beber. Casi todo el mundo no bebemos agua del grifo, bebemos agua mineral. Pues tenemos las botellas de agua en la cámara y si nos piden un vasito de agua, pues se lo ponemos. Mientras el río tenga agua, se puede lavar, cocinar o asearse. No sé cuánto nos durará, pero tenemos agua, porque el otoño que se presenta es un otoño bastante complicado. Para solucionar los problemas de agua en la comarca de Tierras Altas, el gobierno proyectó la construcción de una presa. Sin embargo, las obras están paradas desde 2018. ¿Por qué no se ha reanudado? Bueno, pues por diferencias, sobre todo económicas y diferencias o de distintos puntos de vista de lo que es el proyecto entre la administración y el adjudicatario. El alcalde de San Pedro Manrique pide la finalización del embalse para fijar población en la comarca más despoblada de Europa. Y tras el intenso calor de las últimas semanas, estos días los termómetros están mostrando temperaturas más bajas, tanto que en algunas ciudades hasta se ven mangas largas por la calle. Mes de agosto y temperaturas de 10 grados al comenzar la mañana. Hacía mucho tiempo que no se experimentaba este fresco veraniego en Soria. Esto es lo que es normal, el verano normal en Soria. Fresquito por la mañana, calor al mediodía y luego fresquito otra vez por la noche, siempre con la chaquetita puesta. El calor extremo de este verano ha provocado que se eche de menos la necesidad de vestir chaquetilla en agosto. Pero vamos, se agradece, porque en Soria no estamos acostumbrados a pasar tanto calor y se agradece muchísimo. Se agradece la chaquetica. Mi abuela dice, oye, antes hacía más frío, sí. Joder. Aunque en tiempos de sequía, lo que más extraña es la lluvia. Hay muchos pueblos que ya no tienen agua y lo que hace falta es que llueva. Por eso hay que prestar atención a los cambios en el termómetro. Con estas temperaturas a primeras horas de la mañana, mucha gente coge la chaqueta antes de salir de casa. Y no es para menos, para esta noche se esperan temperaturas mínimas de 7 grados, aunque estamos en agosto y eso se nota. A medida que aprieta el sol, las temperaturas máximas pueden rondar los 30 grados. Además, el eslogan de Soria, Soria ni te la imaginas, o por el calor o por el frío. Y seguimos en Soria. Allí se está celebrando la 7ª edición del curso Hagamos Música. En él, estudiantes de entre 14 y 25 años de todo el país perfeccionan su dominio de instrumentos como el violín, el piano o el contrabajo.
De la mano de grandes profesionales, esta experiencia les ayuda a decidir a qué suena su futuro laboral. El camino para ser profesional de la música empieza con una buena formación. Eso es lo que se potencia en el curso Hagamos Música. En la edición dirigida a estudiantes de 14 a 25 años ya se empieza a pensar en el futuro laboral. Te juntas con compañeros con las mismas inquietudes que tú y dices, uy, si hay gente así, si este mundo es posible, si existe, y decides dedicarte a ello. En el caso de elegir la interpretación, una opción es formar parte de una orquesta. Hay una que digamos que es la que más se conoce, que es la JONDE, Joven Orquesta Nacional de España, que cada cierto tiempo realiza pruebas, audiciones. Aunque las salidas profesionales son muchas y diversas. O bien que busque alguna solución interdisciplinar, porque muchos de nuestros estudiantes también han estudiado otras carreras de diverso tipo, desde abogados a enfermeras. El curso ayuda a cada estudiante a encontrar su propio camino. También en el futuro me gustaría dedicarme a ello. Por ahora seguir conociendo a gente en el Superior de Barcelona. Mi futuro profesional lo enfocaría más hacia otra rama. A lo mejor más como afición. Mientras piensan en su orientación laboral, estos 65 estudiantes procedentes de toda España preparan los conciertos con entrada gratuita que ofrecerán hasta el 25 de agosto en Soria. Queda poco para el inicio del curso escolar y esto se nota en las librerías, donde aumentan el número de reservas de los libros de texto. Este año su entrega puede retrasarse, algo que desde el sector achacan a los cambios en la ley educativa, que hacen que las imprentas tarden más en tener listos los libros para los estudiantes. Cuanto más cerca está el inicio del curso escolar, más crecen las reservas de libros de texto. Este año, la recepción se complica por los retrasos en la impresión de algunos títulos. Los cambios en la ley educativa implican modificaciones en los libros, un proceso que ha llevado a las editoriales a imprimir más tarde este año. Hay editoriales a los que les falta casi el 60% de los títulos. Este año yo creo es por lo de la ley, porque muchos profes se han esperado o no han puesto ninguno, o se han esperado a ver cómo termina lo de la ley, si se aprueba o no se aprueba, qué tiene que poner, qué no tal. El sector librero insiste. Habrá libros, pero hay que esperar hasta que lleguen todos. Paciencia, esperar a que vengan los libros, que no se pongan nerviosos los padres, que no se pongan nerviosos los profesores, que entiendan por qué no hay libros y nada más, no hay otra solución. Quienes reservaron con antelación tienen más posibilidades de esquivar estos problemas. Antes de venirme en agosto, pues los dejo reservados y ahora a la vuelta ya los recogemos y ya está. Y a finales de junio, primeros de julio los encargamos y la semana pasada llegaron. Por otro lado, la inflación también ha llegado al material escolar. Sí, en secundaria se va a notar muchísimo más, porque antes eran unos 300 y algo, estamos viéndonos ahora. Una forma de enfrentar ese encarecimiento es el sistema Releo. 76.000 estudiantes se beneficiarán de estas ayudas en Castilla y León durante el curso 2022-2023. Mientras, el Partido Socialista acusa a la Junta de incumplir acuerdos en materia educativa, entre ellos los que afectan a la estabilidad laboral del profesorado o al acceso a los libros de texto. Denuncian además una apuesta de la Consejería por la educación privada en la etapa de 0 a 3 años. El PSOE critica a la Consejería de Educación por la situación laboral de los docentes en Castilla y León. El viceportavoz de Educación en las Cortes denuncia que son los peor pagados de toda España. Porque se abusa de los contratos parciales. Profesores y profesoras docentes que tienen contratos de 10 horas a la semana o menos horas. Y esto lleva a una precariedad importante. En cuanto a la educación infantil de 0 a 3 años, Jesús Guerrero critica la tardanza de la Junta en publicar los horarios de esta etapa. También apunta que la Junta ha apostado por privatizarla. Aunque la Junta ha apostado descaradamente por la privatización de esta etapa educativa, beneficiando claramente y concediendo claramente más hacia el ámbito privado que hacia el ámbito público. Sobre el acceso a los libros de texto, el PSOE señala que el sistema Releo solo llega a la mitad de estudiantes de la comunidad. Siguen apostando por el programa Releo, que no llega más que al 50% de las familias y del alumnado, y se niegan a establecer un derecho educativo como es el tener libros de texto para toda la población escolar de Castilla y León. Y esto, repito, fue un acuerdo de pleno. Por otro lado, el PSOE exige mayor inversión en formación profesional.